¿Qué hacemos cuando las luces se apagan? ¿Qué hacemos cuando el camino es oscuro a pesar de que yo estoy temiendo a Dios, a pesar de que yo estoy obedeciendo a Dios? ¿Qué hago yo cuando se me apagan las luces? Porque a veces creemos que porque Dios es luz, sus hijos van a andar ¿en qué? En luz. Pero Isaías presenta una situación muy interesante, y es cuando los hijos de Dios que le temen y lo obedecen y escuchan su voz, dice que andan en la oscuridad y carecen de luz. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos pueda hablar en esta mañana, como escucharon el canto, que Dios nos hable en esta mañana. Oremos. Amante Padre Celestial, rogamos que ahora que vamos a abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu nos pueda hablar, que pueda tocar nuestro corazón y nos pueda decir lo que necesitamos escuchar en esta mañana, que nuestra atención pueda estar puesta en tu palabra y que podamos estar atentos a tu voz en este momento. En el nombre de Jesús, amén. El estudio de esta mañana, si gustan, buscan Isaías 50, porque vamos a basarnos en este capítulo de Isaías. Y mientras ustedes lo buscan, Isaías 50 se encuentra en la segunda parte del libro de Isaías, la cual estaba dirigida a los israelitas cuando estaban en el exilio en Babilonia. Este era un periodo de mucha oscuridad, porque el pueblo de Dios, el pueblo que estaba en Judá, había sido conquistado por el imperio babilónico y había sido llevado cautivo. En su mayoría, todo el pueblo había sido llevado de Jerusalén a Babilonia. Y estando ahí, los israelitas se encontraban en una situación de mucha humillación y de mucha desesperanza. Pero en ese momento, el profeta Isaías les presenta este capítulo, el capítulo 50, y los llama a confiar en Dios en medio de tiempos de oscuridad. Y ese es el mensaje para nosotros en esta mañana: a confiar en Dios y escuchar su voz cuando hay tiempos de oscuridad. Así que vamos a leerlo todo primero y luego vamos a repasar algunos versículos. Voy a leer desde acá el capítulo 50. Dice así el verso 1: el Señor dice: no crean que yo repudié a Israel, madre de ustedes, como un hombre repudia a su mujer, o que los vendía a ustedes como esclavos, porque tuviera deudas con alguno. Ustedes fueron vendidos porque pecaron. Israel, la madre de ustedes, fue repudiada porque ustedes fueron rebeldes. El verso 2: porque cuando yo vine no encontré a nadie, porque cuando yo llamé nadie me contestó. ¿Creyeron acaso que yo no era capaz de rescatarlos? ¿Creyeron acaso que no podía libertarlos? Basta una orden mía para que se seque el mar y los ríos se conviertan en desierto, para que los peces se mueran de sed y se pudran por falta de agua. Yo visto el cielo de luto y lo cubro con vestido de tristeza. El verso 4: el Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido ni le he vuelto las espaldas. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda, por eso no me hieren los insultos. Por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedaré en ridículo. A mi lado está mi defensor. ¿Alguien tiene algo en contra de mí? Vayamos juntos al juez. ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? Que venga y me lo diga. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Todos mis enemigos desaparecerán como vestido comido por polilla. Y llegamos al verso 10, que fue nuestra lectura bíblica, que dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Verso 11: pero todos los que prenden fuego y preparan flechas caerán en las llamas de su propio fuego, bajo las flechas que ustedes mismos encendieron. El Señor les enviará este castigo y quedarán tendidos en medio de tormentos. Este capítulo
presenta una situación que tenía el pueblo de Dios, porque Dios dice ahí, Él les dice que Él no había repudiado a Judá, porque realmente Dios siempre había estado con el pueblo de Israel. Lo que pasa es que el pueblo de Israel, por sus pecados, se había alejado de la presencia de Dios, pero Dios no había repudiado a Judá. Y más adelante Dios menciona unos acreedores, como si tuviera alguien a quien Él le debiera, pero la Biblia es realmente clara en decir que Dios no tiene acreedores, Dios no tiene gente que le cobre, porque esto implicaba el hecho de que de alguna manera Él había vendido a Judá como esclava, pero Judá se había vendido como esclava por sus pecados, porque Dios no tiene acreedores. Y luego Él pregunta en el versículo: Dios, ¿se ha cortado mi mano? ¿Acaso fue que yo no fui capaz de defender a Israel en este periodo que se encontraba donde habían sido llevados cautivos? Y entonces Él contesta que no, porque realmente Dios es capaz de proteger a su pueblo. Y luego tenemos en los versos 3 al 9 la descripción del Mesías, que ahí menciona el plan que tenía Cristo al venir acá, cómo Él iba a ser ese deseado de todas las gentes, cómo iba a ser el Salvador que iba a morir por cada uno de nosotros. Pero quisiera que presten atención especial al verso 4 y al verso 5, porque en el verso 4 dice: despertará mi oído, dice ahí, para que escuche como los sabios. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, dice que iba a ser despertado su oído para escuchar como los sabios. Y el verso 5 dice: el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. Vemos un Mesías que iba a venir, tenía un propósito, iba a cumplirlo, pero había algo especial en Él. De hecho, el deseado de todas las gentes menciona que Cristo vino aquí como cada uno de nosotros, y Él tuvo, mediante la oración, que aprender a través de la oración y escuchar a su Padre cuál era la voluntad que Él tenía que hacer cada día. De hecho, la oración que Cristo hacía en su diario vivir cada vez que se levantaba era: Señor, háblame y dime cuál es tu voluntad. Jesús tenía un oído presto a escuchar cuál era la voluntad del Padre. Y más adelante, el verso 10, que es el verso en el que nos vamos a detener esta mañana, es el que dice: ¿quién hay entre vosotros el que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y yo quisiera hacer una diferencia esta mañana, porque hay oscuridades que nosotros mismos nos provocamos, ¿verdad? Tal vez no fuimos obedientes, nos alejamos, y hay oscuridades que llegan a nuestra vida. Pero hay otro tipo de oscuridades como las que menciona este capítulo de Isaías 50 y verso 10, porque dice, Él hace una pregunta: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? O sea, este hombre teme a Jehová, pero no solo teme a Jehová, dice que oye la voz de su siervo. Dice: el que anda en tinieblas y carece de luz. Estamos viendo la situación de una persona que teme a Jehová, que oye la voz de su Señor, pero dice que anda, ¿qué? En luz. ¿Cómo dice el verso 10 que anda? Anda en tinieblas y carece ¿de qué? Y carece de luz. Y esta es una situación, mis hermanos, que muchas veces no conversamos, no hablamos, porque a veces creemos que porque Dios es luz, sus hijos van a andar ¿en qué? En luz. Pero Isaías presenta una situación muy interesante, y es cuando los hijos de Dios que le temen y lo obedecen y escuchan su voz, dice que andan en la oscuridad y carecen de luz. Y usted me dirá: hermano, pero es que no es así, porque todo hijo de Dios camina en la luz. Bueno, Isaías menciona que no siempre. Hay momentos por los que todo discípulo de Jesús tiene que pasar, que el salmista lo menciona. Recuerdan que el salmista dice que aunque anden ¿qué? En valle de sombra, en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque hay momentos en los que todo hijo de Dios tiene que pasar por esa oscuridad. Y es que el profeta Isaías lo menciona como un hecho inevitable. Hay oscuridades por las que tenemos
que pasar. Es como esa noche oscura del alma en la que todo nos parece sombrío, todo nos parece oscuro y nos parece confuso. El hebreo, si pudiéramos leerlo en hebreo, diría así: es el hombre que camina en densas tinieblas sin siquiera un destello de luz que lo guíe. Ahora, cuando hay luz, como estamos en este lugar, ¿verdad? Que hay luz, usted puede saber dónde está. Usted dice, bueno, yo estoy aquí al frente, estoy sentado en esta banca, usted sabe dónde está. Cuando hay luz, usted sabe dónde está, usted sabe a dónde puede ir y usted puede saber si hay algún obstáculo en el camino. Eso pasa cuando hay luz. Usted puede distinguir a dónde está. Ok, yo estoy aquí, voy a llegar allá y no hay ningún obstáculo o hay algún obstáculo. Eso pasa cuando hay luz. Pero cuando no hay luz, que es cuando estamos en la oscuridad, es diferente. Porque yo no sé dónde estoy. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado en algún lugar que es sumamente oscuro. ¿Les ha pasado? ¿Alguna vez han estado en algún lugar muy oscuro? Tal vez en su casa, cuando se apagan todas las luces, pues usted no logra más bien ver absolutamente nada. Y cuando usted está en la oscuridad, usted no sabe ni dónde está, ni para dónde va, ni si hay algún obstáculo en el camino. Y se hace realmente difícil entender hacia dónde tengo que ir y a dónde estoy y qué se espera de mí. Pero esta situación es la que Isaías menciona, por la que cada hijo de Dios en algún momento tendrá que pasar. Un momento en el que usted no sabe ni a dónde está en su vida, a veces no sabemos a dónde estoy, para dónde tengo que ir, o si camino para allá o para acá, va a haber algún obstáculo que me va a impedir o que me va a hacer caer. Y son momentos de muchísima confusión. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando las luces se apagan? ¿Qué hacemos cuando el camino es oscuro a pesar de que yo estoy temiendo a Dios, a pesar de que yo estoy obedeciendo a Dios? ¿Qué hago yo cuando se me apagan las luces? ¿Qué hago yo cuando no sé ni dónde estoy, ni para dónde voy, ni si hay obstáculos en el camino? Bueno, el profeta Isaías menciona 3 consejos que yo quisiera que usted se lleve esta mañana, porque si usted no está pasando por algún momento de oscuridad ahorita, es probable que lo pase, porque todos estamos expuestos a pasar por un momento de oscuridad. Y quisiera que esta mañana usted pueda irse con estas 3 sugerencias que da el profeta. Si ustedes leen el versículo, él dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Dice, el que anda en tinieblas, no el que se detuvo, sino el que anda en tinieblas, el que continúa caminando. Y la primera sugerencia que menciona el profeta es andar, es seguir caminando. A pesar de que usted no sepa ni dónde está, ni para dónde va esta situación, ni por qué está pasando esta situación, usted sigue caminando. Y yo quisiera que usted se imagine, los que manejan carro y los que no, ¿verdad? Usted va en su automóvil, es de noche, empieza a llover, las escobillas le dejan de funcionar y las luces se queman. Algo le sucede al carro y las luces se queman. ¿Qué es lo más sensato hacer? Detenerse, ¿verdad? Porque si usted sigue, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Un accidente, porque usted no tiene luz, es de noche, está lloviendo, las escobillas no funcionan y aparte de eso, los focos del carro no le funcionan. Y eso es lo racional. Pero mis hermanos, en la vida espiritual, eso no es lo que se tiene que hacer. En la vida espiritual, a usted le pudo haber fallado las escobillas, le pudieron haber fallado los focos, le puede estar lloviendo en su vida y puede estar de noche que usted tiene que seguir caminando. Y eso es lo que nos corresponde hacer como cristianos. ¿Qué significa seguir caminando? Les voy a decir qué significa. Que usted sigue orando,
aunque usted no tiene una respuesta, que usted sigue testificando, aunque pareciera que nadie está prestándole atención a lo que usted está predicando. ¿Qué significa seguir caminando? Significa que usted sigue dando, aunque no hayan frutos instantáneos o frutos que esté dando, es ese sembrar que usted está haciendo. Ese seguir caminando, mis hermanos, es seguir obedeciendo, aunque las cosas empeoren. Aunque las cosas estén mal, yo sigo caminando. Racionalmente, podríamos decir, tengo que detenerme, tengo que pensar qué es lo que está sucediendo en mi vida, tengo que ver hacia dónde va mi vida, pero el profeta Isaías dice que el que escucha la voz de Dios y teme, dice que anda en medio de las tinieblas. No dice que se detuvo a esperar que hubiera luz, que se detuvo a esperar a ver si alguien encendía un bombillo para poder caminar. Sigue caminando, y esa es la primera sugerencia. La segunda, que yo creo que puede ser más importante que la primera, es la del versículo 11. El versículo 11 dice: pero todos los que prenden fuego y preparan flechas encendidas caerán en las llamas de su propio fuego. La segunda sugerencia, mis hermanos, cuando estamos pasando por un momento de oscuridad, y voy a ser bien clara, no encienda su propio fuego. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir no encender su propio fuego? No buscar soluciones por su cuenta, dice el hermano aquí. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir no encender esas antorchas? Ajá. No escuché, si me ayudan ahí. Ok, también. ¿Qué más? Ustedes saben que la reacción casi inmediata del ser humano cuando está en oscuridad es buscar qué prender, porque no nos gusta estar en la oscuridad, y entonces buscamos alguna forma de encender una antorcha, de encender una luz que me pueda alumbrar ese camino que yo no logro ver. Y les voy a dar dos razones de por qué encender nuestra propia luz puede ser fatal. Primero, porque hay oscuridades que son decretadas por Dios. Ustedes recuerdan en Génesis cuando Dios creó el día que creó. Fue el primer día que dice, ¿la qué? La tarde y la mañana. Tanto la oscuridad como la luz son parte del día. Y si nosotros hemos sido siervos fieles con Dios y hemos sido obedientes y nos hemos mantenido de su lado y llega una oscuridad, entonces ¿qué hay que hacer? No encender antorchas, no ponerse a decir, no, yo voy a buscar una solución, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque si no, vamos a estar frustrando el propósito de Dios, que es que haya oscuridad en ese momento. Y yo sé que esto suena súper fácil decirlo, pero hay que ver cuando uno está en medio de una situación en que usted no sabe ni para dónde va, ni a dónde está, ni qué hacer, y usted quisiera decir, Señor, pero, o sea, muéstreme algo, por lo menos para saber que voy bien o que voy por el camino correcto. Pero en esos momentos necesitamos no encender nuestro propio fuego. ¿Y qué significa eso? Bueno, a veces cuando estamos pasando por esas oscuridades, usted podrá decir, Señor, yo he confesado todos los pecados que he podido confesar. Yo me he arreglado con todas las personas que he podido arreglarme. Yo he tocado todos los botones, he jalado todos los hilos que he podido y nada funciona. ¿Por qué? Y vamos a la segunda razón. Porque la luz que nosotros podamos encender en medio de la oscuridad, les voy a decir, es muy defectuosa y peligrosa. Cualquier luz que usted quiera encender
en medio de una oscuridad que ha sido decretada por Dios es defectuosa y peligrosa. ¿Por qué? Primero, porque no nos va a alumbrar bien. Y segundo, porque como dice el profeta, nos podemos quemar con nuestra propia luz. Alguien que me dio un ejemplo en la Biblia de alguien que estaba en oscuridad, encendió una antorcha y se quemó. ¿Quién? Abraham. ¿Cuál fue la luz que encendió Abraham? ¿Ah? Tomar la sierva. ¿Y cómo se quemó? ¿Se quemó Abraham o no? ¿Qué piensan? ¿Se quemó? ¿Sí se quemó? Al final empezó a tener conflictos entre Agar y Sara, y Agar se burlaba de Sara, y entonces Sara le dijo, vaya y entonces eche a la sierva, y entonces Agar se va y llora, pero era el hijo de Abraham, y entonces Abraham, ¿cómo va a dejar a su hijo? Se terminó quemando. Y si ustedes prestan atención a la palabra de Dios, cada vez que el ser humano prendió su propia antorcha, se quemó. Les voy a dar unos ejemplos. Moisés había sido llamado para liberar al pueblo de Dios. ¿Y cuál fue la antorcha que encendió? Se fue a matar. Se fue a matar al Egipto que estaba ahí, que estaba maltratando al hebreo. ¿Y en qué terminó eso? En que tuvo que rondar 40 años por el desierto para ser preparado por Dios para liberar al pueblo. Y así pudiésemos hablar de muchísimas historias en las que el ser humano ha encendido su propia antorcha. ¿Sabe qué es encender la propia antorcha el día de hoy? Decir, Señor, como a usted parece que no le importan mis planes, entonces yo me voy a hacer cargo de mis planes. Eso es encender la antorcha el día de hoy. Tal vez no es tomar la criada, tal vez no es matar al egipcio, pero es decir, Señor, como usted me tiene aquí en una oscuridad, yo ocupo saber a dónde voy y qué tengo que hacer, entonces voy a agarrar mi foco y voy a alumbrarme. Pero la luz humana tiende a ser defectuosa y peligrosa. Y la tercera razón, o la tercera sugerencia, que menciona el profeta, es que en la oscuridad tenemos que apoyarnos en Jesús. El verso 10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo, que anda en tinieblas y carece de luz? Dice, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Esa palabra que usted lee ahí en el verso 10, que dice apóyese, viene de la misma raíz que aparece en el Salmo 23, cuando dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa palabra de apoyarse viene de la misma palabra que aparece en el Salmo 23, que significa vara. En el momento en que nos encontramos en medio de la oscuridad, necesitamos apoyarnos literalmente en esa vara que es Cristo. Y no les voy a decir que después de ahí la oscuridad tal vez va a ser menos densa o que vamos a entender muchas cosas, pero vamos a ser capaces de atravesar esa oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la lección que nosotros necesitamos aprender no es esperar eso que está al final o eso que queremos ver cuando haya luz, sino saber que cualquier cosa que nosotros estamos esperando no es tan grande como Jesús mismo. Y si nosotros somos capaces de atravesar la oscuridad teniendo la seguridad de que Cristo está ahí, mis hermanos, ya tenemos la recompensa. A veces creemos que si ese trabajo llega, que si ese sueño llega, que si esa pareja llega, que si ese proyecto llega, entonces mi vida va a ser completa. Mi vida va a ser lo que realmente debería ser. Pero en esos momentos de oscuridad necesitamos creer en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y quisiera terminar esta mañana con la historia de Samuel, porque Samuel, vamos a ir a primera de Samuel,
En Primera de Samuel, vamos a ir al verso, Primera de Samuel capítulo 3. Samuel vivía en un tiempo de oscuridad para el pueblo. Vean cómo lo menciona uno de los primeros versículos. Vamos a ir a Primera de Samuel, el verso 3. Primera de Samuel, el verso 3. Vean la oscuridad que había en ese momento, mis hermanos. Leo con ustedes, Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1, dice: el joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. Y en aquella época era muy raro, ¿qué dice ahí? ¿Qué era extraño? Las visiones. Era extraño, dice mi versión, que el Señor se comunicara con alguien. Era sumamente extraño. Imagínense la oscuridad que había en el pueblo de Israel, que el Señor, era raro que el Señor se comunicara con alguien. Y en esa oscuridad vivía Samuel. Vamos a seguir leyendo. Dice que el verso 2, pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Entonces Samuel, que estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios, la lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. Samuel. Aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, le contestó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel se fue y se acostó. El verso 6 dice: pero el Señor llamó otra vez y le dijo: Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo: aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Samuel, vea lo que dice el verso 7, Samuel no conocía al Señor todavía, pues aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle: aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Pero Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, le dijo a este: ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele: habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue, se acostó en su sitio. El verso 10, después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó: Samuel, Samuel. Y Samuel contestó: habla, que tu siervo escucha. Y entonces el Señor le dijo: voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que oiga. Quisiera compartir con ustedes una parte de Patriarcas y Profetas, hablando de este texto de Samuel. Dice que Dios nunca ha conducido a su pueblo a través de la oscuridad total que produce nuestra separación de Él. En la cruz le pareció a Cristo que hollaba solo el lagar. Sin embargo, su Padre estaba allí sufriendo con Él. Después de haber estado durante años observando el pecado que lo rodeaba, podría haberle parecido a Samuel que Dios toleraba el pecado o que había cambiado su plan para el hombre. Y ponga atención a esta parte. Pero no sabía Samuel cuánto tiempo Dios había esperado a un joven a quien pudiera realmente impartir su espíritu y confiarle el liderazgo de su obra en la tierra. No sabía Samuel cuánto Dios había esperado por un joven a quien él pudiera hablarle en momentos en que su pueblo estaba sumido en una sombra y en oscuridad, y le pudiera entregar el liderazgo. No fue en medio de la luz y no fue en medio de la claridad que Dios le habló a su siervo, sino fue en medio de la oscuridad. Y si nosotros estamos pasando por una oscuridad, es porque Dios nos quiere hablar. ¿Y qué fue lo que le dijo Elías a Samuel que tenía que decirle? Habla, que tu siervo
escucha. Yo no sé por qué oscuridad puede estar pasando usted, porque hay momentos de muchísima duda. Yo los he pasado, por eso yo les digo, es más fácil decirlo, escucharlo, que vivirlo. Pero hay momentos de oscuridad por el que todo hijo de Dios tiene que pasar. Le pasó a hombres que fueron llamados a grandes propósitos. Juan, que fue ungido para alivianar el camino para cuando Cristo viniera, dudó de si Cristo era realmente el Mesías. ¿Saben por qué? Porque estaba sumido en una oscuridad literal. ¿Ustedes saben dónde metieron a Juan? A Juan lo metieron en una cárcel que quedaba debajo, como decir un sótano. Ahí metieron a Juan, en una mazmorra, le llama la Biblia. Ahí estaba Juan. Y en medio de esa oscuridad tuvo dudas. Y de hecho le dijo a sus discípulos, vayan y le preguntan a Jesús si Él es o tenemos que esperar a otro. ¿A quién más le pasó? Ahora lo mencionaron, a Job. ¿Ustedes saben qué llegó a decir Job? Llegó a decir que su vista estaba nublada por oscuridad. Y llegó a decir que sus pensamientos eran como una sombra. Así llegó a describirlo Job. Y en algún momento nos podrá pasar a nosotros que nuestra vista puede estar nublada y nuestros pensamientos ser como una sombra. Pero en esos momentos se hace la pregunta, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Eso es lo que le corresponde hacer al cristiano. No le corresponde encender luz para ver dónde está y que cómo va su plan y que qué va a seguir y que qué no y que qué sí. Le toca confiar y escuchar la voz del Señor. ¿Ustedes saben cuántos años pasaron desde que a Samuel se le dijo que le iba a hablar a Israel y que les iba a doler los oídos? Si usted revisa ahí, estamos en el capítulo 3, el verso 11. Si usted pasa una hoja, en el capítulo 4, el verso 1, dice que Samuel le comunicaba a Israel. Pasaron aproximadamente, dice el Espíritu de Profecía, de 10 a 15 años para que Samuel pudiera profetizar al pueblo de Israel. ¿Y qué entendí yo con esto? El Señor le habló, pero pasaron 15 años para que esa oscuridad en la que vivía sumida el pueblo de Israel y el mismo Samuel desapareciera. 15 años pasaron. Y quisiera concluir con una cita precisamente de Profetas y Reyes, y que usted se pueda ir a casa con este pensamiento. Dice así: si en circunstancias penosas, hombres de poder espiritual, apremiados más de lo que puede soportar, se desalientan y se abaten, y si a veces, vea qué duro, dice, si a veces no ven nada deseable en la vida, esto no es cosa extraña o nueva. Le ha pasado a los hombres de poder espiritual, nos puede pasar a nosotros. Pero vea lo que continúa diciendo, dice, el abatimiento puede hacer vacilar la fe más heroica y debilitar la voluntad más firme, pero Dios comprende y sigue manifestando compasión y amor. Lee los motivos y los propósitos del corazón. Y aquí viene la lección. Aguardar con paciencia y confiar cuando todo parece sombrío es la lección que necesitamos aprender. Voy a leerla otra vez. Dice, aguardar con paciencia y confiar cuando todo parece sombrío es la lección que necesitamos aprender. ¿Qué hace el siervo que anda en la oscuridad y carece de luz? Dice que escucha la voz del Señor. Y recuerden las 3 cosas que no tenemos que hacer, o más bien que tenemos que hacer cuando estamos en la oscuridad.
tenemos que seguir caminando, no tenemos que encender antorchas para alumbrar lo que Dios no nos ha alumbrado. Y tercero, necesitamos apoyarnos en la vara que es Cristo. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas y porque también tú te preocupas por nosotros. Queremos poner en tus manos a esta iglesia, a los líderes de esta iglesia, para que tú puedas seguirles guiando. Bendice cada familia también que está en este lugar, que tu Espíritu pueda reposar en sus hogares. Y danos fe, Señor, danos fe para confiar en ti, para apoyarnos en ti en medio de la oscuridad, que podamos tener la seguridad de que usted nos acompaña en medio de esos momentos de confusión y de sombras. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por habernos traído una vez más a tu casa de oración. En el nombre de Jesús, amén.